Alejandro Romero, CEO de un imperio de 3.000 millones de euros, se encontró frente a la caja del Mercadona de Madrid con la tarjeta de crédito rechazada por un problema técnico del banco. Detrás de él, una cola de clientes impacientes empezaba a murmurar mientras la cajera tatuada lo miraba con aire desafiante. Pero fue la niña de 10 años a su lado quien lo cambió todo. Emma vivía con su abuela en una vivienda social de Vallecas, vestía ropa de segunda mano y tenía solo 20 euros arrugados en su monedero de Disney. Cuando vio al hombre elegante en dificultades, hizo algo que nadie esperaba. Pagó su compra de 300 euros con el dinero que había ahorrado para el regalo de cumpleaños de su abuela. Lo que Alejandro no sabía era que esa niña acababa de realizar el gesto más generoso de su vida hacia el hombre más rico de España. Y lo que Emma no sabía era que ese hombre descubriría en las horas siguientes la verdad devastadora sobre su familia que cambiaría para siempre el destino de ambos. Alejandro Romero nunca había hecho la compra en su vida. A los 42 años, poseía un imperio financiero que se extendía desde Europa hasta Asia. Vivía en un ático de 10 millones de euros con vistas a la Gran Vía, y su tiempo era tan valioso que cada hora valía más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un año. Pero esa mañana de noviembre, por una broma del destino que lo cambiaría todo, se encontró en el Mercadona de Vallecas con un carrito lleno de productos gourmet que ni siquiera sabía cómo habían llegado allí. Era culpa de Margarita, su secretaria personal durante 15 años, que esa mañana había sido hospitalizada de urgencia por apendicitis. Antes de ser llevada al hospital, le había susurrado las únicas palabras que realmente lo habían asustado en 20 años de carrera. Debía ir absolutamente a comprar la comida para la cena benéfica de esa noche, porque todos los proveedores habituales estaban en huelga y el evento no podía posponerse. 500 invitados, incluyendo ministros y embajadores, esperaban la cena que recaudaría fondos para el Hospital Infantil La Paz. Alejandro había mirado la lista escrita a mano por Margarita como si fueran jeroglíficos egipcios: trufas blancas, champán Dom Perignon, salmón ahumado de Escocia, caviar o cetra. Había enviado a su chofer al supermercado más grande de la zona, pensando que sería un simple trámite de 10 minutos. En cambio, se encontró perdido entre pasillos infinitos de productos que nunca había visto, con un carrito que pesaba como un coche y una sensación de inadecuación que no sentía desde su primer día en la universidad. La cajera que lo atendía era una chica de unos 25 años, pelo corto y negro, brazos cubiertos de tatuajes que contaban historias que Alejandro no sabía leer. Su nombre en la chapa era Maya, y lo miraba con ese aire de superioridad apenas disimulada que las personas humildes reservan para los ricos cuando los ven en dificultades. Había notado su Rolex de 100.000 euros, el traje Armani hecho a medida, los zapatos ingleses que costaban más que su salario mensual. Cuando Maya pasó el último producto por el lector y anunció el total, 290 euros con 40 céntimos, Alejandro sacó con indiferencia su tarjeta de crédito negra, esa sin límites que le permitía comprar un apartamento con un simple contacto. Pero cuando Maya pasó la tarjeta por el lector, la pantalla mostró las palabras que helaron la sangre en las venas de Alejandro: transacción denegada. Probó con la segunda tarjeta, la empresarial conectada directamente a las cuentas de su holding. Mismo resultado. Luego con la tercera, la de reserva que guardaba para emergencias. Nada. Maya lo miraba ahora con una sonrisa apenas esbozada, disfrutando evidentemente del espectáculo del hombre poderoso, reducido a la impotencia por un simple problema técnico. Detrás de él, la cola de clientes de la hora punta empezaba a impacientarse, murmurando comentarios que Alejandro oía perfectamente. En 20 años desde que había construido su imperio de la nada, nunca se había encontrado en una situación tan humillante. No tenía efectivo en el bolsillo, cuando lo había necesitado, y su smartphone mostraba que el sistema bancario tenía problemas técnicos en toda Europa. Maya tamborileaba con los dedos en el mostrador, claramente divertida por la situación, mientras Alejandro sentía el calor de la vergüenza subiéndole al rostro. Fue en ese momento de total vulnerabilidad cuando una vocecita clara cortó el silencio incómodo del supermercado. Una niña de unos 10 años,
con el pelo rubio recogido en dos coletas desordenadas y un vestido que había visto días mejores, se acercó a la caja con paso decidido. Tenía un pequeño carrito con pocos productos de primera necesidad: pan, leche, pasta y una medicina que Alejandro reconoció como muy cara. La niña miró a Alejandro con esos ojos azules que aún tenían toda la inocencia del mundo. Luego miró a Maya, que seguía sonriendo sarcásticamente, y finalmente fijó la vista en la pantalla que aún mostraba el rechazo de la tarjeta. Sin decir palabra, abrió su pequeño monedero de Disney, Cenicienta bailando en un vestido azul, y sacó un billete de 20 euros arrugado, 2 de 10 euros y un puñado de monedas que contó con cuidado. Alejandro la miraba estupefacto. Esta niña, que claramente pertenecía a una familia con dificultades económicas, estaba a punto de pagar una compra que costaba casi 15 veces lo que ella tenía. Pero antes de que pudiera decir algo, Emma, ese era el nombre escrito en una pulsera casera que llevaba en la muñeca, ya había hablado con Maya. La cajera, sorprendida por el gesto inesperado, miró alternativamente a la niña y a Alejandro. Por primera vez desde que el señor rico había llegado, su sonrisa sarcástica desapareció, reemplazada por una expresión de incredulidad mezclada con respeto. Emma contó su dinero con la seriedad de un banquero, llegando exactamente a 40 euros con 17 céntimos, todo lo que poseía en el mundo. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. Esta niña, que no lo conocía, que no sabía quién era o qué poseía, estaba sacrificando sus ahorros para ayudar a un desconocido en dificultades. Se agachó hacia ella, notando por primera vez los detalles que la riqueza siempre le había impedido ver: los zapatos un poco grandes, probablemente heredados de alguien, el vestido limpio pero remendado en un punto, la sonrisa genuina que iluminaba un rostro que nunca había conocido cinismo o cálculo. Cuando Emma le sonrió y le dijo que todo estaba bien, que a todo el mundo le pasaba olvidarse el dinero en casa, Alejandro Romero comprendió que había encontrado algo más raro que todos los diamantes que había comprado: la generosidad pura, esa que no calcula, no espera nada a cambio, no se pregunta si vale la pena. Y en ese momento, frente a una caja del Mercadona de Vallecas, el hombre más rico de España aprendió lo que significaba ser verdaderamente pobre. Alejandro no podía apartar los ojos de Emma mientras ella pagaba su compra con toda la naturalidad del mundo. Cuando Maya, evidentemente conmovida por el gesto, le dio el cambio, Alejandro se dio cuenta de que la niña acababa de gastar todos sus ahorros por un perfecto desconocido. El peso de esa generosidad lo aplastaba más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Acompañó a Emma fuera del supermercado, llevando las bolsas que ella había comprado para él, sintiéndose más inadecuado que nunca. La niña charlaba con la despreocupación de su edad, contándole que vivía con la abuela Rosario en una vivienda social no muy lejos, que iba a quinto de primaria, y que ese dinero lo había ahorrado vendiendo las pulseras que hacía a mano a los compañeros de clase. Iban a comprar un regalo de cumpleaños para la abuela, pero no importaba, se las arreglarían de alguna manera. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no sentía desde que, de niño, había visto a su madre llorar por las facturas impagadas. Le pidió a Emma si podía acompañarla a casa para agradecer personalmente a la abuela y devolverle el dinero, pero sobre todo porque algo en esa niña le había tocado el corazón de una manera que no sabía explicar. Emma aceptó con el entusiasmo de quien acababa de hacer un nuevo amigo. El edificio donde vivía Emma era uno de esos bloques de los años 70 construidos para acoger a familias obreras, ahora habitado por personas que luchaban cada día por sobrevivir con dignidad. El ascensor llevaba meses roto, las escaleras necesitaban mantenimiento, pero Alejandro notó inmediatamente que, a pesar de todo, había un sentido de comunidad que sus condominios de lujo nunca habían conocido. Las puertas estaban abiertas, los niños jugaban en los pasillos, las abuelas charlaban en los rellanos. Emma lo condujo al cuarto piso, frente a una puerta con el nombre Castellano, escrito en una tarjetita amarillenta. Cuando tocó el timbre y gritó que había vuelto con un amigo, Alejandro oyó pasos lentos acercarse y el ruido de al menos 3 cerraduras abriéndose. La puerta se abrió revelando a una mujer de unos 70 años, pelo blanco recogido en un moño,
ojos azules idénticos a los de Emma, pero marcados por un cansancio que hablaba de años difíciles. Rosario Castellano miró a Alejandro de arriba abajo, notando inmediatamente la elegancia fuera de lugar en ese contexto. Emma le contó toda la historia con el entusiasmo de una cronista, explicando cómo había ayudado al señor Gentil, que había olvidado el dinero. Rosario escuchó en silencio. Luego invitó a Alejandro a entrar con esa cortesía de otros tiempos que parecía pertenecer a un mundo desaparecido. El apartamento era pequeño pero muy limpio, amueblado con muebles que habían visto décadas, pero estaban cuidados con esmero. En las paredes, fotos de familia que contaban una historia de amor y sacrificios. Emma niña, con una mujer joven que se le parecía mucho, la misma mujer con un hombre en uniforme militar, fotos de bodas y comuniones que testimoniaban una familia unida a pesar de las dificultades. Mientras Rosario preparaba el café, con una cafetera italiana que tenía al menos 30 años, Alejandro observaba a Emma jugar con una muñeca que había perdido un brazo, pero había sido reparada con amor. La casa hablaba de pobreza digna, de personas que nunca se habían rendido a pesar de todo, de un amor que no necesitaba lujo para ser auténtico. Alejandro sacó la cartera para devolver el dinero a Emma, pero Rosario lo detuvo con un gesto de la mano. La abuela de Emma le contó su historia con esa franqueza que pertenece a quien no tiene ya nada que ocultar. Emma había quedado huérfana 3 años antes, cuando sus padres murieron en un accidente de tráfico. Ella, Rosario, tenía 72 años y una pensión de 500 euros al mes, que apenas bastaba para sobrevivir. Emma era la luz de su vida, una niña extraordinariamente madura y generosa, que nunca se había quejado por las estrecheces económicas y que cada día le enseñaba lo que significaba ser rico de amor. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo crecer dentro de él una emoción que no reconocía. Cuando Rosario le dijo que Emma soñaba con ser doctora para ayudar a la gente, pero que probablemente nunca tendrían el dinero para la universidad, algo en él se rompió definitivamente. Miró a esa niña que siguió jugando, ignorando las dificultades económicas que la esperaban, y tomó la decisión más importante de su vida. Se puso de pie y miró a los ojos a Rosario y Emma. Les dijo quién era realmente: Alejandro Romero, propietario de una de las mayores fortunas de España. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Rosario palideció, pero Emma lo miró con la misma naturalidad de antes, como si para ella no hiciera ninguna diferencia. Y quizás ese era exactamente el punto. Para Emma, él era solo el hombre gentil que había ayudado en el supermercado. Alejandro les hizo una promesa que mantendría costara lo que costara. Emma no tenía que preocuparse más por el futuro. Tendría la mejor educación posible, podría llegar a ser todo lo que soñaba. Y sobre todo, ella y la abuela nunca más tendrían que contar céntimos. Pero había una condición. Emma debía seguir siendo la niña generosa que era, y él quería formar parte de sus vidas, no como benefactor, sino como familia. Esa noche, mientras volvía a su ático de lujo, Alejandro se miró al espejo y por primera vez en años reconoció al hombre que había sido antes de hacerse rico. La niña que había pagado su compra con los últimos céntimos que tenía le había devuelto algo que había perdido en el camino hacia el éxito: la capacidad de ver más allá de los números y los beneficios, de reconocer que la verdadera riqueza se mide en gestos de amor gratuito. En los días que siguieron a ese encuentro en el supermercado, Alejandro descubrió que había subestimado el impacto que Emma y Rosario tendrían en su vida. Inicialmente pensaba arreglar su situación con una donación, pero se dio cuenta de que era él quien los necesitaba. Emma lo sorprendió rechazando el traslado a un colegio privado, prefiriendo mejorar el público para todos sus compañeros. Así nació el proyecto que transformó el barrio de Vallecas: renovación del colegio, comedor gratuito, becas de estudio y asistencia médica. Emma lo acompañaba a las reuniones con su cuadernito, anotando los nombres de los compañeros necesitados. La verdadera transformación ocurrió cuando Alejandro empezó a pasar las tardes en el apartamento de Rosario y Emma. Sentado a la mesa de la cocina, ayudaba con los deberes y escuchaba historias del barrio. Por primera vez en 20 años, cenaba lentejas en lugar de caviar, descubriendo sabores que no conocía.
Emma le enseñó cosas que ningún máster había explicado: encontrar alegría en las pequeñas cosas, medir el éxito en sonrisas en lugar de millones. Rosario se convirtió en la madre que nunca había tenido, regañándolo cuando trabajaba demasiado y llamándolo «mi niño rico», con un cariño que nadie le había dado. La primera Navidad juntos fue la prueba de fuego de su nueva familia ampliada. Alejandro siempre había pasado las fiestas en los hoteles más lujosos del mundo o en casa de clientes importantes, nunca sentado alrededor de una mesa de cocina, desenvolviendo regalos hechos a mano. Emma y Rosario habían insistido en que pasara Nochebuena con ellas, y él había aceptado, con una mezcla de curiosidad y terror. El regalo que Emma había preparado para Alejandro lo emocionó hasta las lágrimas. Un álbum de fotos que documentaba todos los momentos pasados juntos en los meses anteriores. Emma en el colegio mostrando orgullosa a los amigos, a su tío Alejandro, Rosario enseñándole a hacer pasta fresca, los tres juntos en el parque dando de comer a las palomas. En una foto Alejandro se veía reír con una alegría que no recordaba haber sentido. Alejandro había preparado regalos caros pero discretos, pero Emma y Rosario tenían una sorpresa para él que valía más que todo el oro del mundo. Habían transformado el pequeño estudio de casa en una habitación para él, con una cama individual, un escritorio casero y las paredes tapizadas con los dibujos que Emma había hecho para su tío del corazón. Era la primera vez en 42 años que Alejandro tenía una habitación en una casa que sentía verdaderamente suya. 5 años después de ese primer encuentro en el supermercado, Emma, de 15 años, se había convertido en una de las estudiantes más brillantes de Madrid, pero sobre todo en una chica que había mantenido intacta la generosidad que había conquistado a Alejandro. Había fundado una asociación de voluntariado en su instituto, seguía haciendo pulseras para recaudar fondos para los compañeros necesitados y aún soñaba con ser médico para ayudar a quien sufría. Alejandro había transformado completamente su vida y sus negocios. Había vendido la mayoría de sus empresas para concentrarse en la Fundación Romero Castellano, que en 5 años había ayudado a miles de familias en dificultades en toda España. Su oficina ya no estaba en el ático de lujo, sino en un edificio renovado del barrio de Vallecas, a 10 minutos andando de casa de Emma y Rosario. Rosario, ahora de 77 años pero aún vital, se había convertido en la consultora informal de la Fundación para todo lo relacionado con las familias necesitadas. Su apartamento se había convertido en el punto de referencia del barrio, siempre lleno de niños que venían a estudiar y madres que buscaban consejos. Alejandro había aprendido a llamarla abuela como hacía Emma, porque al final era lo que se habían convertido, una familia verdadera. El día que Emma se graduó con las máximas calificaciones, Alejandro se sentó en primera fila como un padre orgulloso, con Rosario llorando de alegría a su lado. En su discurso de agradecimiento, Emma contó la historia del hombre rico que había aprendido a ser verdaderamente rico gracias a una niña pobre, y de cómo el amor puede nacer en los lugares más improbables, incluso en la caja de un supermercado. Alejandro miró a Emma en el escenario, radiante en su vestido blanco, y recordó esa mañana de 5 años antes, cuando una niña de 10 años había pagado su compra con todos sus ahorros. Había creído hacerle un regalo ayudándola a realizar sus sueños, pero ahora entendía que el verdadero regalo lo había recibido él. Había aprendido que la riqueza sin amor es la pobreza más profunda, y que a veces basta el gesto de una niña para cambiar el corazón de un hombre y el destino de cientos de personas. 10 años después de ese encuentro que lo cambió todo, Emma, de 25 años, se había convertido en doctora especializada en pediatría, exactamente como había soñado de niña. Trabajaba en el Hospital La Paz, que Alejandro había contribuido a ampliar, y cada día curaba niños que venían de las mismas dificultades que había vivido ella. Su tesis de especialización, el impacto de la pobreza en la salud infantil, un enfoque integrado entre medicina y apoyo social, se había convertido en un modelo seguido en toda Europa. Alejandro, ahora de 52 años, había encontrado un equilibrio de vida que nunca habría imaginado posible. Por la mañana trabajaba para la fundación, por la tarde acompañaba a Rosario,
ahora de 82 años, pero aún lúcida, en sus paseos por el parque. Por la noche cenaba con su familia de elección en el apartamento que se había convertido en su verdadero hogar. Había mantenido solo una de sus empresas, la que se ocupaba de inversiones éticas y sostenibles, y su patrimonio personal había disminuido drásticamente, pero su riqueza interior había crecido enormemente. El 10º aniversario de su primer encuentro lo celebraron volviendo al mismo Mercadona de Vallecas, ahora completamente renovado gracias a los fondos de la fundación. Maya, la excajera, se había convertido en la directora del establecimiento y coordinaba un programa de apoyo alimentario para las familias necesitadas del barrio. Cuando los vio entrar, sonrió recordando esa mañana que había cambiado la vida de todos ellos. Emma, que aún llevaba la pulsera casera que tenía de niña, acompañó a Alejandro a la misma caja donde todo había empezado. Esta vez tenía con ella a la hija de 3 años que había adoptado de un orfanato rumano, una niña con los mismos ojos azules y el mismo corazón generoso que había conquistado a Alejandro 10 años antes. La pequeña Sofía jugaba con las pulseras de colores que Emma seguía haciendo en su tiempo libre, ahora para recaudar fondos para el hospital. Alejandro miró a Emma explicando a Sofía la importancia de ayudar a los demás y vio el círculo perfecto que se estaba cerrando. Una niña pobre había enseñado a un hombre rico el valor de la generosidad. Ese hombre había transformado su riqueza en un instrumento de bien, y ahora esa niña ya crecida enseñaba a la nueva generación los mismos valores que los habían salvado a ambos. Rosario, sentada en un banco fuera del supermercado mientras esperaba que terminaran su compra simbólica, miraba a su nieta jugar con la bisnieta adoptiva y el hombre que había entrado en sus vidas como un ángel disfrazado de millonario. En 10 años había visto transformarse el barrio, había visto crecer a cientos de niños con oportunidades que antes no existían, había visto el amor multiplicarse como los panes y los peces del Evangelio. Esa noche, en su cena de familia ampliada que ahora incluía médicos del hospital, maestros de los colegios renovados, familias ayudadas por la fundación, Alejandro alzó la copa para el brindis que hacía cada año. Contó una vez más cómo una niña de 10 años había cambiado su vida pagando una compra de 300 euros con 20 euros y un corazón inmenso, cómo había aprendido que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas y sonrisas regaladas. Emma interrumpió el discurso poniéndose de pie con Sofía en brazos. Dijo que quería contar una historia diferente, la de un hombre que lo tenía todo, pero era pobre por dentro, hasta que conoció a una niña que le enseñó que dar siempre es más hermoso que recibir. El hombre había creído salvar a la niña de la pobreza, pero en realidad había sido la niña quien salvó al hombre de la riqueza vacía que lo estaba matando lentamente. Cuando Sofía, con su vocecita de 3 años, preguntó por qué todos lloraban si era una historia feliz, Alejandro la tomó en brazos y le explicó que a veces se llora de alegría, cuando se entiende que los milagros existen de verdad y pueden suceder incluso en la caja de un supermercado, cuando una niña decide que el amor vale más que el dinero. La Fundación Romero Castellano siguió creciendo, ayudando ahora a familias en dificultades en 16 comunidades autónomas. Pero para Alejandro, Emma y Rosario, el verdadero éxito se medía cada noche en la cena, cuando se miraban alrededor de la mesa y veían una familia nacida no de la sangre, sino de la elección cotidiana de amarse a pesar de todo, de compartir alegrías y dolores, de demostrar que a veces bastan 20 euros y un gran corazón para cambiar el mundo. La historia de la niña que pagó la compra del millonario se convirtió en leyenda en el barrio de Vallecas, luego en todo Madrid, finalmente en toda España. La contaban en los colegios como ejemplo de generosidad, la citaban en los congresos como modelo de responsabilidad social, la recordaban en las familias como prueba de que el amor siempre vence a la indiferencia. Pero para Alejandro Romero, que cada mañana se despertaba en su habitación del apartamento de Vallecas, en lugar de en su ático de 10 millones, la historia más hermosa era la que vivía cada día. Haberse hecho rico solo cuando había aprendido a dar todo lo que tenía, y haber encontrado una familia en el momento en que había dejado de buscar beneficios y había empezado a buscar amor. Dale me gusta si crees que la verdadera riqueza se mide en gestos de amor.
Comenta qué momento de la historia te emocionó más. Comparte para inspirar a quien piensa que el dinero es todo. Suscríbete para más historias de generosidad que cambian vidas. A veces una tarjeta de crédito rechazada puede ser el regalo más hermoso de la vida. A veces los niños son más ricos que los adultos, porque aún saben lo que significa dar sin calcular. Y a veces basta con pagar la compra de un desconocido para descubrir que la familia más hermosa es la que eliges con el corazón, porque la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en los corazones que tocas por el camino.